Genghis Khan, el emperador de la estepa que redibujó Eurasia prólogo, a un jinete y un mundo por escribir. En la inmensa llanura de la estepa euroasiática, un muchacho llamado aprendió a medir la lealtad por el fuego de la yurta y la destreza del arco. Nacido hacia 1162, en un mundo de clanes móviles, tribus y alianzas frágiles, habría resultado a primera vista uno más de tantos líderes nómadas que asoman por la historia. Sin embargo, su genio consistió en convertir movilidad en estado, en domesticar la violencia de los rebaños para forjar un ejército que viajaba como el viento y administraba como una oficina. Declarado Genghis o Genghis Khan en el Kurultai de 1206, puso en marcha una epopeya política y militar que no solo cambió mapas, alteró rutas comerciales, mezcló pueblos y creó, en el sentido más brutal y duradero, una nueva arquitectura de poder que unificó Eurasia en una red de intercambio y terror. La historia de Genghis no es receta de héroe romántico ni manual de crueldad gratuita, es la de un gobernante que integró técnicas, instituciones y violencia para rehacer el mundo a su medida. Esta crónica sigue su progreso, desde la infancia de precariedades, pasando por la unidad tribal, la disciplina militar, la ingeniería de asedio, la diplomacia despiadada con mercaderes y sultanes, hasta la campaña contra el Cuaresme y la misteriosa sepultura final. Más que la geografía de un conquistador, aquí está la biografía de un transformador, en un hombre que convirtió la estepa en palanca de cambio para todo el continente. Y orígenes y forja temprana en pérdida, cautiverio y juramentos nació en la confluencia de clanes mongoles y parientes de la Confederación Borgen. Hijo de Yesugei, Hafei de su clan, vivió una infancia de continuas incursiones, matrimonios políticos y disputas de honor. Cuando su padre fue envenenado o asesinado por rivales tatráricos, la familia fue abandonada por aliados. Fue una infancia temprana marcada por el despojo. Y su madre B. harta pasaron por hambrunas, cautiverios y trata. Esas primeras experiencias modelaron una lección primordial. El poder depende de lealtades personales y de la capacidad de recompensar al compañero correcto. De joven, sufrió la captura por una tribu rival. Escapó y poco a poco fue tejiendo alianzas. Formó relaciones personales intensas, como la amistad-alianza con Yamuka Suanda, sangre-juramento en algunas etapas, y la asociación con Torrel Wongkon de los Kerets. Sin embargo, esas alianzas serían volátiles. La experiencia le enseñó a que la autoridad debía construirse no solo por nacimiento, sino por mérito, disciplina y disciplina institucional. Segundo, el arte de unificar la estepa en Kurultai, castigos y reorganización social. La unificación mongola no fue obra de un golpe único, sino de décadas de campaña política y militar. Derrotó a rivales, incorporó subordinados y creó un sistema de lealtades basado en la meritocracia militar. En 1206, tras una serie de victorias y tras la derrota definitiva de Yamuka, la asamblea tribal Kurultai proclamó a como Genghis Khan, título que legitima un poder universal, y comenzó la reorganización de la sociedad nómada. Prohibición de secuestro de esposas entre grupos, sanciones severas contra el robo, división del ejército en unidades decimales, Arban, Yagan, Mingan, Tuman, y promoción de oficiales por competencia en lugar de solo por sangre. Esa reorganización fue decisiva. Transformó clanes fluidos en un cuerpo de mando con logística, disciplina y capacidad de sostener campañas extensas. La institucionalización incluyó la codificación de normas, la Yasa, conjunto de decretos que regulaba desde el comportamiento militar hasta la propiedad, y la creación de una guardia personal, Keshik, encargada de la seguridad del Khan en Genghis, logró que la estepa obedeciera normas que mezclaban ley, terror
y recompensa. Tercero, innovación militar, movilidad, arquería compuesta y organización táctica. La potencia mongola no fue misterio mágico, fue ingeniería militar aplicada a la movilidad. Los jinetes mongoles llevaban consigo 2 o 3 caballos cada uno, lo que les permitía mantener velocidad y resistencia. Su arma principal, el arco compuesto, disparaba con precisión desde la silla en movimiento. Entrenamiento, disciplina, señales de humo y tambores, y la flexibilidad táctica. Ataques en retirada fingida, maniobras de envolvimiento y uso del terreno convirtieron a un ejército relativamente pequeño en máquina de heterogénea eficacia. A la excelencia del jinete se sumó una administración logística, Hezekvaus, y alimentos, sistemas de exploración y mensajería, los precursores del YAM, sistema de relevos, y la combinación con ingenieros y desertores chinos que introdujeron técnicas de asedio, torres, catapultas, uso de pólvora incipiente en algunas regiones. Los mongoles supieron operar tanto en la estepa abierta como en los asedios urbanos. La supuesta contradicción entre movimiento y asedio la resolvieron mediante cooperación con especialistas y un uso implacable de la política de terror y negociación. Cuarto, diplomacia y terror en cartas, ultimátums y ejemplo ejemplarizante. Genghis supo que la guerra era un lenguaje, pero la diplomacia era su gramática. Antes de atacar, solía enviar mensajeros con demandas en sometimiento, tributo o ejecución pública. Rechazar la embajada a menudo significaba muerte. En esto había cálculo. Las ciudades que negociaban eran integradas con condiciones. Las que resistían eran sometidas a castigos ejemplares, matanzas, derribo de murallas, deportaciones, para disuadir a otras. Ese uso estratégico del terror redujo costos militares posteriores. A la reputación precede al ejército. Al mismo tiempo, promovió el comercio y la seguridad de las caravanas cuando convenían bajo los mongoles. La ruta de la seda recibió protección. Se creó un flujo de inteligencia y los comerciantes que cooperaron obtuvieron privilegios. Doble cara, asesinato como castigo y seguridad como premio, fue pilar de la política mongola, una lección de realismo político que combinaba brutalidad y estímulo económico. La campaña contra las dinastías chinas y los reinos de Asia Central, 1209 a 1215, y después, los primeros grandes blancos concretos fueron los reinos sedentarizados que limitaban con la estepa. En el norte de China y contra la dinastía Jin, los mongoles aplicaron una campaña prolongada en pillaje, captación de técnicos y eventual toma de ciudades importantes como Yongdu, Beijing. En 1215, el golpe debilitó a los estados que no entendían la combinación de guerra móvil y guerra de asedio. En Asia Central, la destrucción sistemática de Karo Kaita y la campaña en la región de Transoxiana anunciaron el siguiente paso en paralela: irrupción en las rutas comerciales e imperios musulmanes. Los mongoles no buscaban solo botín, buscaban control estratégico de ejes comerciales y nodos urbanos. Para someter al sedentario, hay que dominar la ciudad. Para dominar la ciudad, hay que dominar la logística y la información. Genghis lo entendió. Los saqueos iniciales fueron seguidos por sistemas de gobierno local que imponían tributos y abrían el espacio para la integración económica. Sexto, el choque con Khwarezm, 1219 a 1221 en escalada, venganza y destrucción estratégica. El episodio más célebre y paradigmático de su política fue la campaña contra el sultanato de Khwarezm. Tras la muerte de su hermano y el desvanecimiento de viejas alianzas, Genghis envió caravanas y embajadas comerciales a Ergenç y Samarcanda. Un gobernador local ejecutó a los mensajeros mongoles
y arrebató bienes. La respuesta fue desproporcionada y calculada. Genghis lanzó una campaña punitiva que arrasó ciudades enteras, Bukhara, Samarcanda, Ergenç, y provocó un desplazamiento demográfico enorme. La campaña demostró la lógica en atacar no solo al ejército adversario, sino a la capacidad económica, el suministro y la cohesión civil. La destrucción simbolizó la advertencia a otros gobernantes sobre el precio de la insolencia. Los efectos fueron de largo alcance. El vacío de poder en Asia Central facilitó desplazamientos de pueblos, reconfiguró rutas comerciales y dejó recuerdos de devastación que aún pueblan las memorias locales. Pero también integró a los mongoles en la economía regional a través de expertos capturados, contabilizaciones y una administración inicial. La corona mongola transformó la conquista en impuesto y control. Séptimo, administración, ley y la yasa en ordenar la violencia. Genghis no dejó solo cadáveres y ciudades quemadas. Puso en marcha normas para gobernar. La yasa enterró normas sobre disciplina militar, crimen, impuestos, caza, matrimonio y más. Aunque muchas leyes eran orales y su contenido exacto queda discutido. La yasa representó la idea de que la estepa debía gobernarse con reglas claras y sanciones inevitables. Valoraba la lealtad, castigaba la traición, regulaba el botín y establecía la primacía del Khan sobre los cargos. Junto con la ley, organizó sistemas fiscales y de relevos. Promovió la tolerancia religiosa como política, permitió a cristianos, musulmanes, budistas practicar su culto y confió en funcionarios de diversos orígenes. Su objetivo no era asimilar culturalmente al conquistado, sino extraer recursos, mantener la circulación y garantizar la estabilidad que permitiera campañas futuras. 8. Secreto y la incógnita de la sepultura 1227. Genghis murió en 1227, durante o a raíz de la campaña contra la dinastía Tangut Westernshi. Las causas exactas se discuten en heridas, enfermedad o caída de caballo. Lo cierto es que su muerte fue envuelta en silencio ritual. Su lugar de entierro fue secreto. Y la expedición funeraria tomó medidas para borrar su pista, según relatos medievales. Mataron al cortejo que conocía el sitio. Desviaron caminos, una práctica que reforzaba la leyenda. El secreto buscaba preservar la sacralidad del linaje y evitar que el sitio de la tumba se convirtiera en objetivo político o religioso. Tras su muerte, sus hijos y lugartenientes, Jedek Chagatai, Tolui y Joki, entre otros, continuaron campañas y administraron divisiones del imperio. La expansión prosiguió bajo sus generales, Sabutai, Gib, y su sistema institucional permitió que la maquinaria siguiera funcionando. El imperio, sin embargo, se fracturó eventualmente en kanatos que mantuvieron la sangre de Genghis como legitimidad. Noveno, legado Pax Mongolica, intercambio y la ambivalencia histórica. El legado de Genghis Khan es masivo y contradictorio. Por un lado, su imperio creó lo que los historiadores llaman más tarde la Pax Mongolica, seguridad relativa a lo largo de rutas de comercio que permitió un flujo sin precedentes de bienes, tecnología, ideas y enfermedades. Cartas, religiones y mercancías circularon con mayor libertad desde pólvora china hasta papel y desde técnicas médicas hasta saberes matemáticos. La comunicación entre Oriente y Occidente se intensificó. Los mongolíes protegieron cuando les convenía a comerciantes y mensajeros, y por eso la ruta de la seda vivió una edad de oro bajo su protección. Por otro lado, la memoria local conserva devastación en sitios arrasados, poblaciones aniquiladas, trauma demográfico. El método mongol no siempre distinguió entre combatientes y civiles. La velocidad de la conquista y la amplitud del daño marcaron generaciones. Además, la estructura del imperio
creó nuevas dinámicas a la fragmentación en Canatos tras la muerte de Genghis. Facilitó que su ambición universal se transformara en dinastías regionales con agendas propias. Epílogo: evaluar la figura entre constructo y destrucción. Genghis Khan plantea una pregunta histórica incómoda. ¿Cómo valorar a quien, en vida, destruyó tanto como construyó? La respuesta exige reconciliar opuestos. Fue destructor en la táctica y constructor en la técnica del poder. Transformó la violencia nómada en aparato administrativo y en red comercial. Creó ley y yasa, servicios de mensajería, reorganizó sociedades y generó una circulación de bienes e ideas de escala continental. Fue, además, un innovador institucional al meritocracia militar. MIS. Tu relevos. Política de tolerancia religiosa y normas que facilitaron gobernar sujetos muy diversos. Su figura encarna la modernidad en un sentido brutal, la voluntad de organización a gran escala, la comprensión de la logística como poder y la utilización consciente de la comunicación y el terror como herramientas de Estado. Como toda gran figura, su valoración depende del ángulo. Para unos, genocida; para otros, fundador de una era de intercambio. La historia, con sus matices, lo guarda como uno de los más decisivos remodeladores de Eurasia. Cierran una lección sobre el gobierno por la estepa. Genghis enseñó que la movilidad y la codificación podían ser aliadas, que un pueblo de pastores podía diseñar normas, formar burocracias mínimas y dominar ciudades. Su España fue la estepa, su capital, la red de caballos y mensajeros. Su proyecto, poner en comunicación extremos que antes vivían aisladamente. Esa lección es inquietante y fascinante. El poder se transforma cuando la violencia se combina con instituciones que la racionalizan. Genghis Khan fue, a su manera, el arquitecto de esa transformación. Su huella perdura en mapas, en genealogías, en rutas comerciales y en la memoria de los pueblos que vivieron aquel paso brutal del jinete que reconfiguró Eurasia. Este legado es un recordatorio de cómo la historia se entrelaza con nuestras vidas, moldeando culturas y destinos. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.